estimados alumnos, luego del encuentro presencial que hemos tenido, la idea ahora es hacer un pequeño cierre, dejando algunas conceptualizaciones que nos parecen importantes a los docentes, que queden claros y pasarlas en limpio de algún modo. Pudimos trabajar activamente de alguna manera configurar el escenario laboral de la farmacia comunitaria, pensando cómo se fue desarrollando históricamente ese ámbito. Pudimos determinar que los condicionantes actuales nos condicionan y desde ese condicionamiento tienen que venir los cambios. Esos cambios son responsabilidad nuestra, somos los únicos actores capaces de cambiar esa realidad. También pudimos entender que somos una empresa de salud y las empresas de salud deben entender los condicionamientos sociales que impactan en la salud de la población. En virtud de eso pudimos determinar que la farmacia es un servicio impropio y ese servicio impropio puede ser comparado con algunos otros. Discutimos sobre el transporte, sobre la actividad de los escribanos, sobre otro tipo de profesiones que impactan en la vida cotidiana de nosotros como seres humanos, como miembros de una sociedad, y pudimos analizar cómo de alguna manera visualizando la actividad de terceros uno puede de alguna manera extrapolar y ver cómo nos analizan a nosotros en nuestras actividades cotidianas, laborales. Por otra parte, y como vimos, también analizamos las tendencias tecnológicas que van a impactar la práctica profesional y cómo esa práctica profesional necesariamente se tiene que adaptar a esas tendencias tecnológicas y no al revés, claramente. Y también discutimos el valor de la marca, volver a recuperar el valor de la marca del profesional farmacéutico. Para cerrar, lo que quizás y en modo repetitivo, casi hasta el cansancio, conversamos en la parte presencial, tenemos que definir el escenario profesional. Para definirlo tenemos que tener en cuenta todas estas variables que hemos discutido. Somos una empresa de salud, lo definimos. Custodiamos medicamentos y recetas, lo definimos. Sabemos el valor y el impacto de eso, claramente lo sabemos. Ahora es momento de cerrar el círculo, englobar la definición, trabajarla y bueno, para eso tenemos 20 módulos, un trabajo final, tenemos también mucha actividad práctica y bueno, esto solamente es el comienzo de una actividad ardua que va a demandar esfuerzo, pero además del esfuerzo, pensar, trabajar en equipo y, como dije anteriormente, redefinir las variables profesionales que nos afectan día a día.